Agar había sido sacada de Egipto cuando era una niña y fue vendida como esclava. Probablemente había estado ya con Sara en Ur de los Caldeos. El caso es que, entre muchos criados y criadas, Agar era tenida en gran estima por su ama. Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... Hoy hablaremos sobre Agar, la esclava. Esto es evidente por el hecho que cuando Sara quería que Abraham tuviera un hijo, cuando ella creía ser estéril, se la dio a Abraham para que naciera de Agar el hijo de la promesa. Con todo esto, se constituyó un pecado delante de Dios para los tres, aunque menos para Agar. Era un pecado y como tal permaneció. Recordar que el acto sexual no es permisible fuera del matrimonio. Es verdad que las costumbres de la época eran diferentes, pero esto no anula las leyes de Dios. Por lo tanto, los tres eran culpables. En el caso de Abraham y Sara, a esta violación de los preceptos de Dios se añadía el pecado de incredulidad. Dudaron del poder de Dios. El intento de asegurar el hijo de la promesa a través de Agar era el resultado de una falta de fe en la omnipotencia de Dios y la certeza de sus promesas. Agar, siendo una esclava, era naturalmente la menos responsable. No tenía libertad. Era esclava. No podía elegir. Dice la palabra que Agar miraba con desprecio a su señora. Todo esto antes de nacer Ismael. Luego, cuando Sara dio a luz a un hijo, aparecen los celos entre las dos. Celos que luego se trasladan de las madres a los hijos. Ismael se burla de Isaac. Aparece la discordia entre Abraham y Sara. Solo después de la intervención de Dios, Abraham despide, o mejor dicho, expulsa a Agar. Esta vez sale para el desierto con el hijo. Pero aquí no se completa el episodio de Agar. De él ha habido consecuencias visibles aún hoy, hablando de Ismael. De Ismael proceden los árabes. De los árabes, ¿quién salió? Mahoma. Así que la fuerza del Islam, que todavía es potente en 3 continentes, me atrevo a decir en todo el mundo, está en su origen unida al nombre de Agar. Si tú meditas en la historia de Agar, debes tener cuidado de no enfocarte solamente en el mal que se le causó al ser utilizada por alguien que no quiso esperar el tiempo de Dios. A veces nos enfocamos en eso, ¿verdad? Quien luego la maltrató, quien luego la empujó a huir al desierto. Tenemos que considerar el papel que jugó su propio pecado en esas circunstancias. De lo contrario, terminaríamos haciéndonos las víctimas y, por ende, victimizándonos, nunca mejor dicho, a nosotros mismos cuando nos encontremos en escenarios similares. Actitud que al final no glorifica a Dios ni nos ayuda a crecer a la imagen de su Hijo. Al igual que ocurre en nuestras propias vidas, aquello que Agar en un momento consideró que podría ser una bendición, terminó convirtiéndose en un gran dolor de cabeza. Si lees la palabra, Agar se enorgullece, pensando que su valor se encontraba allí, por lo que empezó a compararse con Sara, sintiéndose superior a ella y menospreciándola. ¿Cuántos de nosotros nos comparamos con los hermanos, verdad? Y empiezan las rivalidades, y empezamos a ser críticos, y empezamos a mirar con desprecio al hermano. ¿Por qué él está en ese ministerio y yo no? ¿Por qué a mí no me bendicen? ¿Por qué el que lleva menos meses en la congregación ya está llevando un cargo? Y yo, que llevo toda la vida aquí, sigo limpiando las sillas, sigo barriendo. ¿Cuántas veces nos comparamos con el hermano? Y en vez de alegrarnos por su situación, empezamos a juzgarle y empezamos a criticarle. Así empezó la relación de Sara y Agar. Empezó muy bien, pero dice la palabra que Agar no miraba con agrado a Sara, y luego empezaron las rivalidades. Y esas rivalidades se pasaron de las madres a los hijos. Qué mal testimonio por parte de las dos madres. Quizás como Agar, hoy estamos huyendo de una situación difícil donde hemos sido tratados injustamente, pero en la cual también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Nos encontramos al borde del abismo, sin esperanza, sedientos y sedientas, agotados y agotadas. Sueños que no se han cumplido, que no se han realizado.
no sabemos qué camino seguir, vamos incluso por un desierto donde nadie nos ve, todos son indiferentes a nuestra necesidad, nos sentimos abandonados, nos sentimos invisibles al resto de la humanidad, pero no para Dios, el Dios que me ve. Hay una canción que se titula así, El Dios que me ve. El Dios que llamó a Agar. Es entonces cuando necesitamos recordar que Dios no encontró a Agar en el lugar seguro, es decir, en la casa de Abraham. Justamente encontró a Agar en el desierto. Por lo tanto, no debemos temerle a los desiertos de la vida. Los mismos son orquestados por Dios. Si no lee los evangelios, dice que el Espíritu Santo hizo que Jesús se fuera al desierto. Es el Señor que permite los desiertos en nuestra vida, porque ahí es donde nos moldea, ahí es donde nos trata. Y es en el desierto donde el Señor puso sus ojos en Agar. A pesar del pecado de Agar y a pesar o precisamente por el pecado nuestro, Dios nos busca para que reconozcamos nuestra verdadera condición. Así lo hizo cuando Agar le respondió que ella huía de Sara. Se estaba haciendo la víctima sin asumir la responsabilidad de su pecado. Pero el Dios que me ve, nuestro Dios, le ordenó, vuelve y sométete. Expon así tu pecado de orgullo, de rebeldía. Cuando enfrentamos circunstancias adversas porque todos nos han dado la espalda, siempre podemos contar con Dios, el Dios que nos ve. Siempre podemos contar incluso con hermanos que saben de nuestra situación. Él no solo encontró a Agar en el desierto, sino que le trajo promesas de planes de bienestar y no de mal para darle un futuro y una esperanza, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y sabemos el linaje que viene de Ismael, el pueblo árabe. Años y años, esa relación de odio con el pueblo de Israel, que sigue vigente hoy en día. Todo porque Abraham, Sara, no esperaron el tiempo de la promesa. Para terminar, Génesis capítulo 21, versículos 15 y 19. El ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Su hijo Ismael estaba a punto de morir. Estaban en pleno desierto, sin recursos, sin agua. ¿Tú te imaginas estar en el desierto? Por el día más de 40, 50 grados, por la noche. Dicen que es un frío terrorífico. ¿Tú te imaginas en pleno día, sedientos, sin poder beber agua? De hecho, en muchas situaciones estamos así. Estamos trabajando y a lo mejor no tenemos una botella de agua a mano. Y se nos hace pesado, ¿verdad? Se secan los labios, la lengua, no puedes tragar bien saliva. Uno se agota. Ismael estaba a punto de morir. No tengas miedo en medio de la aflicción porque Dios ya escuchó tu petición. Agar sintió que ella y su hijo morirían en el desierto, pero cuando ella y su hijo estaban con sed y de hambre, dejó al niño debajo de un arbusto para que muriera. Así lo dice la palabra. Pero la Biblia dice que Dios escucha la voz del muchacho y desciende para salvarle. Versículo 17, Génesis capítulo 21. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo porque ya escuché los gritos del niño. Versículo 18, anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Versículo 19, en ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Muchas veces sentimos que es el final, que todo se ha terminado, que todo se ha acabado. Pero Dios nos dice, yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de las promesas que un día te di. Estoy muy cerca de ti. Estoy más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Y voy a abrir tus ojos para que veas la fuente. Esa fuente de bendición que no necesariamente puede ser económicamente, que no necesariamente tiene que ser ese grifo de agua físico. A lo mejor la bendición está en un hermano que te puede animar cuando tú piensas que no hay solución a tu situación.
esa fuente de bendición que he reservado para ti y para tu familia. No temas lo que los hombres hagan o piensen contra ti. Mi palabra es fiel y mi palabra se va a cumplir en tu vida. Mira hacia el frente, no mires tu pasado, porque tu bendición está delante. Las bendiciones no están en el pasado, están enfrente, están delante. Dios nunca te va a dejar solo en medio del desierto. Él abrirá camino para que no perezcas, ni tú ni los tuyos. Si como Dios oyó desde el cielo el clamor del muchacho, asimismo Dios escucha el clamor nuestro hoy. Y Él va a responder a su tiempo, porque ya hay una promesa. Y Él cumple lo que ha prometido, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos. Podríamos decir, parafraseando ese versículo, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis tiempos no son tus tiempos. El mensaje es que no te des por vencido. Agar se dio por vencido y tuvo que entrar de oficio Dios y decirle: no temas, Agar, aquí estoy, y de tu hijo va a salir una gran nación. Una nación que persiste todavía y que se sigue enfrentando al pueblo de Israel. Por eso no te des por vencido. Ante la situación que estés viviendo, no te rindas. Hace unos minutos estaba leyendo una reflexión, o mejor dicho, estaba viendo una reflexión de un compañero, Daniel Jiménez, y el título de su reflexión es No tires la toalla. Y Agar tiró la toalla. Dejó a su hijo debajo de un arbusto, pensaba que iba a morir, pero hoy el Señor te dice: no tires la toalla. No bajes la guardia. Tengo muchas cosas que hacer con tu vida. Tu situación cambiará cuando tú cambies tu modo de pensar. Cuestión de actitud. Tu situación cambiará cuando tú cambies tu modo de pensar. No pienses en derrota, piensa en victoria y piensa que Jesús está contigo y que vendrán situaciones difíciles. Pero Jesús fue al desierto porque le llevó el Espíritu Santo. Y es el Señor el que permite las pruebas en nuestra vida. Permite los momentos de aflicción. Y ahí es cuando más nos debemos aferrar a Dios. Por eso no tires la toalla. No te rindas. Hoy Agar nos da un mensaje. Un mensaje para poner en práctica. Radio Solidaria, una radio comprometida.